Apaga la luz, sube el volumen, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. En 1921, durante la primera expedición británica de reconocimiento al monte Everest, liderada por el teniente coronel Charles Howard Bury, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del Himalaya. A más de 6.000 metros de altura, cerca del glaciar Lakpala, los exploradores encontraron una serie de huellas gigantes marcadas en la nieve. No parecían de oso, no parecían humanas. En su libro Mount Everest, The Reconnaissance, 1921, Howard Bury escribió que los guías Sherpas atribuían esas huellas a una criatura conocida como Meto Kangmi. La prensa inglesa tradujo el término como Abominable Snowman. Así nació la leyenda moderna del Yeti. Pero el verdadero impacto llegó 30 años después. En noviembre de 1951, el alpinista británico Eric Shipton, durante una expedición al Everest por la ruta sur, fotografió una huella en el glaciar Menlung, en Nepal. La imagen mostraba una pisada de aproximadamente 33 centímetros de largo, con dedos claramente definidos. La fotografía fue publicada por el Daily Mail y recorrió el mundo. Científicos, montañistas y escépticos debatieron durante años si aquella marca podía pertenecer a un oso del Himalaya deformado por el deshielo, o si se trataba de algo completamente desconocido. En 1954, el periódico británico Daily Mail financió una expedición oficial para investigar el fenómeno. El equipo recogió supuestos cabellos del Yeti en el monasterio de Pangboche. Durante décadas, estos restos fueron considerados una posible prueba física. En 1960, el famoso alpinista Sir Edmund Hillary, el primer hombre en alcanzar la cima del Everest en 1953 junto a Tenzing Norgay, organizó su propia expedición para investigar al Yeti. Tras analizar restos y huellas, concluyó que muchas evidencias podían atribuirse a osos o a interpretaciones erróneas. Sin embargo, el misterio no desapareció. En 2013 y 2014, el genetista Brian Sykes, de la Universidad de Oxford, analizó muestras de pelo atribuidas al Yeti. Los resultados indicaron que la mayoría pertenecían a osos del Himalaya. Pero incluso esos análisis abrieron otra pregunta inquietante. Algunas secuencias de ADN parecían corresponder a linajes antiguos de osos polares híbridos. Entonces, si todas las pruebas apuntan a osos, ¿por qué los relatos describen una criatura que camina erguida, de más de 2 metros de altura, con hombros anchos y comportamiento casi humano? Los Sherpas siguen hablando de encuentros en zonas remotas, lejos de rutas turísticas. Hablan de siluetas que observan desde la niebla, de pasos pesados sobre la nieve durante la noche. La ciencia ha intentado cerrar el caso, pero el Himalaya sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Y en un territorio donde el viento borra las huellas en cuestión de horas, ¿cuántas pruebas podrían haberse perdido para siempre? La fotografía de Eric Shipton, en 1951, no fue el único momento inquietante en la historia del Yeti. En 1953, cuando Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima del Everest el 29 de mayo, el mundo celebró la hazaña. Pero en los campamentos base ya circulaban relatos antiguos que los Sherpas repetían en voz baja, zonas donde no se debía acampar porque pertenecían al Yeti. Tenzing Norgay declaró años más tarde que en expediciones anteriores había visto huellas extrañas en altitudes extremas. No afirmó haber visto al Yeti directamente, pero sostuvo que en las montañas ocurrían cosas difíciles de explicar. En 1954, durante la expedición financiada por el Daily Mail, el explorador John Angelo Jackson recorrió regiones del Everest y el Kanchenjunga investigando reportes locales. En el monasterio de Pangboche se conservaba lo que los monjes aseguraban era una mano de Yeti. La reliquia fue examinada por especialistas. Años después, estudios indicaron que probablemente pertenecía a un humano o a un primate conocido, aunque la historia de cómo llegó allí nunca quedó del todo clara. En 1960, Hillary regresó al Himalaya con un equipo científico decidido a terminar con la leyenda. Analizaron el supuesto cuero cabelludo de Yeti, conservado también en Pangboche. Los estudios concluyeron que provenía de un serow, un mamífero similar a una cabra montés. Parecía que el misterio se desmoronaba, pero entonces comenzaron los testimonios modernos. En 1974, el alpinista británico Don Wheelans afirmó haber visto una figura grande y oscura moviéndose en la nieve durante una expedición al Annapurna. Declaró que la silueta no se desplazaba como un oso común. En 1986, el montañista italiano Reinhold Messner
uno de los escaladores más respetados del mundo, aseguró haber tenido un encuentro con lo que describió como una criatura grande y peluda en el Tíbet. Años después escribió el libro My Quest for the Yeti, donde concluyó que probablemente se trataba de una especie de oso tibetano raro, pero admitió que el encuentro fue profundamente inquietante. Incluso en 2007, un programa de televisión japonés afirmó haber captado imágenes de una figura bípeda oscura en las laderas del Dhaulagiri. El video nunca fue considerado prueba concluyente, pero volvió a encender el debate. La pregunta ya no era solo si el Yeti existía. La pregunta era, ¿por qué, década tras década, en condiciones extremas donde el margen de error es mínimo, personas entrenadas seguían describiendo algo que no encajaba del todo con un oso común? Y si todo fuera una confusión, ¿por qué las descripciones coinciden tanto a lo largo de un siglo? Pero lo más intrigante no está en las huellas ni en las fotografías. En el siglo XXI, el misterio del Yeti entró en los laboratorios. Durante décadas, las pruebas físicas eran escasas. Mechones de pelo conservados en monasterios, fragmentos óseos atribuidos a la criatura, muestras recogidas en expediciones privadas. Pero recién con el avance del análisis genético, comenzó una investigación más rigurosa. En 2013, el genetista Brian Sykes, de la Universidad de Oxford, inició un estudio internacional para analizar muestras de ADN asociadas al Yeti y al Bigfoot. Recibió decenas de pelos atribuidos a criaturas desconocidas de distintas partes del mundo. 2 de esas muestras, recolectadas en el Himalaya, una en Ladakh, India y otra en Bután, llamaron la atención. En 2014, los resultados preliminares indicaron una coincidencia con el ADN de un antiguo oso polar del Pleistoceno, una especie que vivió hace más de 40.000 años. El titular fue explosivo. ¿Podría el Yeti ser un descendiente híbrido de osos polares antiguos adaptados a las montañas? Sin embargo, estudios posteriores refinaron los análisis. En 2017, un equipo dirigido por la bióloga Charlotte Lindqvist de la Universidad de Buffalo publicó en la revista Proceedings of the Royal Society, B, un trabajo más amplio sobre ADN recolectado en el Himalaya. La conclusión fue más conservadora. Las muestras pertenecían a osos pardos del Himalaya y a osos negros asiáticos. Para muchos científicos, el caso quedaba cerrado. Pero hay un detalle que sigue incomodando a algunos investigadores. El oso pardo del Himalaya es una subespecie rara y genéticamente distinta, adaptada a altitudes extremas. Durante siglos pudo haber sido visto en condiciones de niebla, nieve y poca visibilidad, generando descripciones exageradas o mal interpretadas. Sin embargo, los relatos locales no describen simplemente a un oso. Hablan de una criatura que camina erguida durante largos trayectos, de silbidos en la noche, de piedras lanzadas desde laderas invisibles. En regiones como Khumbu, en Nepal, algunos guías todavía cuentan que existen zonas donde los animales comunes no se aventuran. La ciencia puede explicar las muestras analizadas, puede identificar el ADN, puede catalogar especies, pero no puede analizar las huellas que el viento borró, ni los encuentros que ocurrieron lejos de cámaras y laboratorios. Y en un territorio donde enormes áreas siguen prácticamente inexploradas, la posibilidad de una especie aún no catalogada, aunque pequeña, nunca ha sido descartada por completo. La pregunta ya no es solo si el Yeti existe. La pregunta es cuánto de lo que creemos conocer del Himalaya sigue siendo territorio desconocido. El Yeti no es la única criatura que habita la frontera entre la ciencia y la leyenda. En América del Norte lo llaman Bigfoot. En Rusia, el Almasti. En Indonesia, el Orang Pendek. Culturas separadas por miles de kilómetros describen figuras similares. Grandes, peludas, bípedas, esquivas. ¿Coincidencia cultural? ¿Miedo ancestral compartido? ¿O encuentros reales con algo que apenas logramos comprender? La ciencia moderna sostiene que no hay evidencia concluyente de la existencia del Yeti como una especie desconocida. Los análisis de ADN apuntan a osos del Himalaya. Las reliquias examinadas resultaron ser restos de animales conocidos. Y sin embargo, el misterio no desaparece, porque el Himalaya no es un lugar cualquiera. Es una de las regiones más inaccesibles del planeta. Valles aislados, glaciares inmensos, tormentas repentinas y zonas donde el ser humano apenas ha puesto un pie. En 2019, el ejército indio publicó en su cuenta oficial de Twitter imágenes de huellas encontradas cerca del campamento base del Makalu, a más de 5.000 metros de altura. Las describieron como posibles rastros del Yeti. Días después, la comunidad científica sugirió que probablemente pertenecían a un oso.
Pero el debate volvió a encenderse. Y ahí está el punto clave. Cada generación cree estar a punto de cerrar el caso. Y cada generación vuelve a abrirlo. Tal vez el Yeti sea simplemente un oso mal interpretado bajo condiciones extremas. Tal vez sea una construcción cultural nacida del aislamiento y el respeto a la montaña. O tal vez sea un recordatorio de que todavía existen rincones del mundo donde no lo sabemos todo. Y eso, en una era de satélites y mapas digitales, resulta profundamente inquietante. Porque si aún quedan secretos en las cumbres más altas del planeta, ¿qué otras cosas podrían estar ocultas donde casi nadie mira? Si te gustó este video, por favor compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Muchas gracias.